Con ustedes, Colectivo Emociones presenta Elaboraciones, un espacio de encuentros, cuestionamientos y expresión con Diana Treviño y Alan Arteaga. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de su podcast Elaboraciones. Como todas estas anteriores veces, me tienen aquí a su servidor, Alan Arteaga, y a mi compañera Diana Treviño. ¿Cómo estás, Diana? Muy bien, ¿y tú, Alan? Muy bien, y emocionado de traerles una nueva entrega. En esta ocasión vamos a retomar lo que estuvimos hablando la entrega pasada. ¿Y de qué estuvimos platicando? De la palabra. Por quien no haya tenido tiempo de escuchar el podcast anterior o lo que sea, el tema pasado fue la palabra, pero nos enfocamos más a hablar sobre la palabra, digámoslo así, en un contexto más sociocultural, un poquito más, ¿cómo lo podrías decir tú, Diana? Pues también como conceptual, porque al inicio mencionamos pues alguna definición o algunas definiciones de lo que sería la palabra. Sí, tienes razón. Y haciendo una pequeña recapitulación de lo que estuvimos platicando, en el tema pasado, pues bueno, estuvimos charlando un poco sobre, como dijo Diana, algunas definiciones, algunas conceptualizaciones de la palabra, de esta cuestión del significante, de algunos autores que han abordado el tema lingüístico y han tenido unas teorizaciones importantes para el ramo justamente del lenguaje. Pero bueno, también estuvimos divirtiéndonos un poco con algunos juegos de palabras, unos juegos de lenguaje, y estuvimos hablando también sobre esta cuestión me acuerdo mucho de la relación de la tecnología o de la imagen también para con la palabra. Abordamos un poquito esta cuestión de, ¿cómo decirlo así? La imagen por un lado, la palabra por otro lado. Y en esta ocasión nos vamos a adentrar más en un tema que tiene que ver más con la relación que tiene la palabra o el lenguaje con, ¿cómo decirlo? Con algunas terapias, con estas cuestiones o algunas opciones de cura, por decirlo de alguna manera. Y es un tema que a nosotros nos interesa mucho y nos apasiona mucho porque, como la mayoría ya sabe, Diana y yo pues somos psicólogos y en toda la carrera hemos estado, ¿cómo decirlo?, relacionados o inmiscuidos de alguna u otra manera con este tema. Nos parece un tema bastante interesante y vamos a tratar de llevar esta charla lo más ameno posible, como lo hemos estado tratando de hacer. Y claro, con las ocurrencias que vayan también apareciendo dentro de esta plática, que siempre son interesantes. A veces, fíjate, Diana, que las ocurrencias llegan a ser más interesantes de lo que uno ya tiene planeado. Aquello que resulta como contingente o sale de la nada. Nos ha tocado, ¿no? Que estamos grabando un podcast y de repente nos soltamos y el tema se alarga muchísimo, pero resulta aún bastante más interesante y enriquecedor, ¿por qué no? Entonces, pues bueno, bienvenidos y bienvenidas a este tema de la palabra, justamente con un título más bien que decidimos ponerle nosotros también jugando un poco con el lenguaje, que es Hablando se cura la gente. Y bueno, ¿por qué hablando se cura la gente? Diana, ¿a ti qué te hace pensar hablando se cura la gente? Pues es un título muy curioso que se nos ha ocurrido. Y es que más que nada en este podcast vamos a comenzar como a hablar más en específico, tal vez del quehacer en la psicología, por decirlo de una manera en general. Uh-huh. Y bueno, antes de adentrarnos directamente al tema, me gustaría tal vez volver a mencionar también que en el podcast anterior, al final ya casi, retomamos un concepto, una palabra
que hacía referencia a lo simbólico de la palabra. Sí. Como un intermediario entre, digámoslo así, un diálogo, dos personas, quizás más personas, pero finalmente funciona como un mediador, un intermediario, a lo mejor para hacer una comunicación o transmitir algo también, porque nuestro primer podcast se llamaba así, ¿no? Hablar y transmitir. Algo se transmite, algo se lleva a través de las palabras hacia otro, ¿no? Que escucha de manera simbólica, a lo mejor en ausencia de una imagen, puesto que no, al hablar o al escuchar están puestas imágenes, pero no visualmente directas, sino más como en nuestra mente. Sí. Y me gustaba... Es justo esa capacidad de simbolizar, ¿no? Sí. Como la capacidad de representar algo que no está, algo que no tiene por qué estar justamente ahí, en el mismo espacio que tú, pero que gracias a esa capacidad de simbolizar o de abstracción también, uno se lo puede generar dentro de la mente. Sí, como una representación también, que esta palabra también va a ser importante posteriormente en lo que vayamos elaborando en esta ocasión, puesto que para representar hace falta también de por medio un símbolo o un signo, en este caso las palabras, para también poder, digamos, tener esta capacidad, ¿no? Que nos hace del lenguaje, a lo mejor también en pensamiento. Y bueno, a mí me llamaba la atención de lo que mencionabas acerca de las historias que se contaban. Hacías mención de la abuelita, ¿no? Que contaba a lo mejor historias a los nietos de alguna historia, pues se transmitía algún mensaje, transmitía una historia de una manera más simbólica o creaba esta capacidad de simbolización. Sí. Más allá de la imagen que a lo mejor pudiese mostrar algún medio tecnológico, la televisión o demás, hacía esta función importante. Y lo que viene siendo la función de la palabra en este caso. Y que también, así como es importante el que se diga algo, también es importante cuando se escucha decir algo, que ya ahí entra como una cuestión diferente, porque tal vez si alguien dice que alguna frase y esta persona que lo dijo lo entendió de cierta manera, para aquel que escucha también ya es distinto, adquiere como otro sentido a partir de tal vez cómo entendió esa frase o la palabra que se usó o algo que se representó, ¿no? Por ejemplo. Y es que también esto funciona dentro de pues algunas terapias en el campo de la psicología. Bien es sabido que pues hay un montón como de recursos a los que la gente hace uso para a lo mejor buscar una, por decir, cura o sanación o sentirse mejor. Así es, hay bastantes opciones y tal vez bastantes ofertas de, digámoslo así, ya para irnos adentrando directamente al tema, como una oferta actual, una diversidad enorme de terapias, por decirlo así, de cuestiones que buscan curar algo. Pero bueno, a mí me llama la atención, por ejemplo, algo que mencionas sobre esta cuestión del lenguaje, como la no correspondencia, por ejemplo, entre lo que a veces uno dice y el otro escucha, o lo que a veces quizás uno dice en palabras y de repente entre que sí es y entre que no es lo que uno verdaderamente quisiera decir. Es un tema como complejo. Se me hace un tema un poquito complejo, porque es como pensar que quizás aquello que quisiste decir es más bien como un velo que cubre aquello que realmente se quiere llegar a decir. ¿Y esto por qué lo mencionamos? Porque tiene una relación importante con esta cuestión de las terapias y la palabra. Este tema es un tema que de alguna u otra manera ya hemos ido como tocando o tomando, retomando en todos los podcasts que hemos hecho.
desde el primerito de las emociones, desde sanos y anormales, esta cuestión de quizás en el Día de Muertos, no sé, no recuerdo, pero sí en el podcast anterior de la palabra. ¿Por qué? Porque justamente hablábamos de esta cuestión expresiva, por un lado, o esta cuestión, por ejemplo, de ciertos poderes psiquiátricos o médicos, estas cuestiones de ciertas terapias que muchas veces no se enfocaban tanto en la palabra o en el dicho de aquel que era enfermo. Entonces, ahorita es como retomar esos puntos, pero también ampliar un poquito más la perspectiva. Y bueno, quisiera comenzar a contarles un poquito sobre algunos antecedentes, porque no siempre la palabra ha tenido como cierta relevancia dentro de esta cuestión de las terapéuticas y etcétera, y quizás no sé si se pueda llamar un retorno, porque en la actualidad hay diferentes, entre todas estas ofertas que mencionábamos de terapias, se ha llegado a un punto en donde yo encuentro como cierta semejanza a ciertas cuestiones anteriores. Pongo un ejemplo, en podcast anteriores mencionábamos justamente esta cuestión de la... No me acuerdo bien si era como terapia moral o una cura por la moralidad o algo así, en donde se buscaba que el enfermo justamente se identificara con el médico, con aquel que buscaba la cura del enfermo, y entonces el médico se veía como el ideal, por decirlo de alguna manera, o el ejemplo de salud o de cordura o de razón, y lo que se buscaba era justamente llevar al enfermo o al loco o al anormal a un punto en el que pudiera parecerse más a ese médico. Tengo otro recuerdo, alguna vez en la universidad, leer sobre este personaje llamado Mesmer, que justamente usaba una técnica bastante curiosa, que era en base como a imanes y a magnetismo. Y él como que creía que en el cuerpo fluían como ciertas energías, y con los imanes y el magnetismo podía restablecer el orden de ese flujo. La cuestión es que la palabra no aparece en ninguna de estas prácticas. Solamente era como una especie de terapia basada en el cuerpo, se podría decir, basada justamente más bien en el conocimiento de aquel que busca curar, pero en ningún momento aparece que la palabra del enfermo o la palabra de aquel que busca curar o busca como saber de su sufrimiento se haga presente. Simplemente era, prácticas quizás más del lado de la sugestión, en donde muchísimas veces en esta cuestión de Mesmer y el magnetismo terminaban en prácticas sexuales, justamente por otras cuestiones, conceptos que después hablaremos. Pero bueno, la cuestión aquí, el punto aquí es que todas esas tipos de prácticas no tomaban mucho en cuenta la palabra del enfermo. Lo que hacían era tener un conocimiento ya preestablecido, un saber que lo vamos a denominar un saber que hacía de amo, de amo todopoderoso, y que justamente buscaba llevar al orden o reordenar o volver a convertir a la cuestión salud de alguien enfermo a alguien sano, a aquella persona que se tomaba como paciente. Pero pues eso ha ido cambiando, y uno de los antecedentes que para nosotros es más importante es Sigmund Freud. Sí, así es. Con este antecedente también encontramos pues muchas cosas. Por ejemplo, Freud pues ya se había dado cuenta de, no por él mismo, ¿verdad? Pero sí digamos que tuvo ya después muy en cuenta esta función de la palabra, en el sentido de escuchar más bien lo que le aquejaba al enfermo o enferma, que tuviera más que el decir.
Y es que tienes mucha razón. Por ejemplo, ahorita yo pensé en la psiquiatría. A lo mejor con algunos padecimientos, digamos que el lenguaje se ve modificado. Y muchas veces tal vez pensemos que cierto padecer carece de importancia o se puede desdeñar, ¿no? Porque podemos decir que escuchar tal vez a alguien que tiene algún padecimiento mental en el que su lenguaje se vea modificado o sea diferente, a lo mejor al médico le costará tal vez más trabajo descifrar aquello que el enfermo quiera decir, o el cómo se siente, o el cómo fue que llegó a tal estado mental, o cuestiones como esa. Y es ahí la cuestión que adquiere como algo muy particular entre la relación del médico y el paciente. Si bien nos mencionabas que anteriormente con Mesmer y estas prácticas de sugestión se hacía más como caso a lo que el médico dijera sobre del enfermo, ahora es más común en la actualidad tal vez escuchar en estas prácticas terapéuticas que es el enfermo quien tiene que hacerse como descubrir de aquello de lo que le pasa, ¿no? Y sí, y quizás no en todas, porque fíjate que la otra vez navegando en Facebook, de repente salen como anuncios y de repente salen de estas páginas que han pagado y salen ahí de publicidad, y me han salido un par que son estas cuestiones justamente como terapéuticas, pero a mí me parece curioso y por eso decía que de repente me parece algo similar a aquello que se creía del pasado o se creía como lejano. Por ejemplo, estas prácticas de Mesmer. ¿Por qué te lo digo? Porque había una donde había un video de muestra en donde toda, digámoslo así, lo que ahí se mostraba y el centro de esa práctica eran como toques en el cuerpo, no toques con electricidad, sino con los dedos. O sea, como si te golpearas ciertas partes del cuerpo mientras tuvieras que repetir como cierto mantra o cierta idea, por ejemplo, de perdón, o por ejemplo, lo que muchas veces se repite de dejas esto, suelta esto, ya no te preocupes por esto. Y era mientras repetías todo eso, estarte dando ciertos golpes en el cuerpo. Uh-huh. Era bien curioso, a mí me pareció bien curioso, porque me hizo recordar justamente a esta cuestión de llevar al cuerpo más bien lo que no se dice, por decirlo de alguna manera, enfocarse en el cuerpo. A mí me pareció muy chistoso, por eso te comento que quizás no todas se preocupen todavía por poner del lado del enfermo cierta atención, no sé si discursiva o de lenguaje, en donde sea el enfermo y su propio decir, su propia palabra, su propio lenguaje, aquello que guíen la cura, uh-huh, en lugar de ser, por ejemplo, el mantra del maestro, el dicho de la ciencia, etcétera, aquello que guíe, pues sí, justamente el padecer o el malestar. Me hiciste recordar a una pequeña indagación que hice alguna vez en la universidad acerca de esta relación que tiene la palabra con la cura y la práctica médica, por así decir. Y yo lo relacioné también con el chamanismo, porque por alguna razón, que precisamente es el uso de la palabra y la voz ya con ella, es que se hace esta práctica también. Por ejemplo, ahorita ¿El chamanismo es como brujería o algo así? Pues digamos que tienen como prácticas espirituales. Ok, o sea, es como guiado a la espiritualidad. Sí, no lo querría llamar yo tanto a brujería, porque ¿sí? Pues puede, uh-huh, como interpretarse, claro, de otras... Claro, son cosas distintas. Ajá, de otras maneras. Se supone bien, que sí, el chamán buscaría una cura, uh-huh, una cura
mediante canto, voz y palabra hacia el cuerpo. O sea, va relacionado directamente con esta cuestión de curar al cuerpo mismo, ¿no? Okay. Y es que precisamente es muy, muy curiosa esta parte porque en este trabajo que yo elaboré, pues la relación que encontré entre la palabra, digamos en terapias de psicología o psicoanálisis con estas prácticas que a lo mejor no hemos tomado como científicas o del lado de la ciencia, sino más como espirituales, que pudiéramos pensar que carecen de importancia porque no están, digamos, fundamentadas en algo que nosotros avalemos, ¿no? O que se avale con la ciencia, pero sin embargo resulta ser que estas prácticas llegan a... Las personas que acuden a estas prácticas llegan a decir que están curadas. ¿Por qué? Porque también aquí se encuentra una parte muy esencial también, que es la creencia de quien va con los chamanes para poder acceder a una cura. Y es que ellos realizan un ritual en donde, dependiendo el padecer de la persona, se hace como la invocación a ciertos entes o ciertos seres espirituales para que puedan acceder al cuerpo del enfermo y mediante el canto y las palabras del chamán pues puedan como hacer cierta apertura, ¿no?, al síntoma y poder como tener una cura. Entonces esto es lo que a mí me llamó la atención en su momento, relacionado con esto de las palabras. Lo que ocurre también con la palabra en el campo terapéutico es que la función de la palabra en la terapia viene desde el lado del enfermo. Él es quien habla acerca de su síntoma o de su enfermedad o de algo que le aqueje. Con el chamán viene siendo casi como lo que más o menos mencionabas hace rato, viene del lado del chamán, pero también haciendo caso y uso del padecer del paciente. O sea, es como si fuera un poco mediado por ahí, que no queda solo del lado del conocimiento del chamán, sino también del enfermo, porque el enfermo finalmente es quien sabe qué cosa le está pasando. Y sí, que bueno, a veces, ¿no? Porque de repente también es la pregunta de no sé qué me pasa, no sé ni siquiera qué es lo que tengo y quisiera saber qué onda, porque esto ya me hace sufrir o literal se ha vuelto algo insoportable, algo que muchísimas veces ni siquiera literal se puede poner en palabras. Entonces, fíjate que es como muy curioso lo que mencionas, porque sí, muchas prácticas se toman del lado del ocultismo, por decirlo así. Uh-huh. ¿Cuántas veces no, por ejemplo, el mismo psicoanálisis se ha visto tachado de teoría del siglo pasado? Uh-huh. O de teoría mágica, de justamente de chamanismo, uh-huh, como desdeñando también todo aquel pensamiento que viene de un siglo pasado, toda aquella práctica que no se ciñe a cierto discurso cientificista. Pero lo curioso aquí es esto, ¿cómo es entonces que hay muchas personas que se sienten curadas y agradecidas por un trabajo de chamanería? Ahí viene una cuestión bastante interesante y curiosa. ¿Por qué viene eso? Y entonces, ¿cuál es el efecto de las palabras dentro de estas prácticas? Porque entonces, como tú dices, no es solamente alguien que te toque el cuerpo, como podría ser en esta cuestión del magnetismo. No es solamente un masaje corporal, no es solamente que te coloquen ciertas piedras en el cuerpo, sino hay una palabra que está fabricando cierta cura dentro de ese lugar. Y es algo bastante curioso, y tú lo mencionaste también, la fe con que la gente tiene al ir a curarse. Va con el pensamiento de curarse, de poder curarse y de poder deshacerse de ese padecer. A mí me parece algo bastante curioso y digno de más investigación. Qué bueno que tú te animaste a hacer un trabajo sobre ello, porque
la verdad es que sí es muy, muy interesante esta cuestión de otras prácticas que no por nada tienen también sus adeptos y las personas que lo siguen y las personas que están ahí. Yo no diría que es solamente por un afán de estar buscando que me cure más rápido, porque pues hay personas que están ahí desde hace muchísimo tiempo y años y años. Y bueno, eso quizás se pueda llamar de otra cosa, pero a mí me parece interesante. Pero retomando a Sigmund Freud y toda esta cuestión de las terapias por la palabra, me acuerdo mucho de que leíamos, ¿te acuerdas? Cómo Freud tuvo el contacto con su maestro Charcot, esta persona, no me acuerdo si era médico o psiquiatra. No recuerdo tampoco bien. Pero bueno, si alguien quiere ponerse a investigar quién fue Charcot y en qué hospital estaba, Salpêtrière, qué hacía, etcétera, adelante. La cuestión es que Freud, estando con él, observaba las prácticas que tenía Charcot con las mujeres histéricas de la época. Sí. Y era esta cuestión de la hipnosis, que se supone que había ciertas mujeres que, pues, aparentemente el orden médico, el saber médico no podía decir que tenían. Porque no se presentaba como algo físico, ¿no? O sea, no había alguna afección física. No había alguna especie de signo corporal que indicara directamente qué es lo que hacía que, por ejemplo, existiera una parálisis o que existieran desmayos o quizás hasta cambios de humor, etc. Y entonces lo curioso es que Charcot lo que hacía era acudir a esta práctica del hipnotismo, hipnotizar a algunas de estas mujeres y entonces, después de despertarlas, el síntoma había desaparecido. Era algo curioso. Sí, pero bueno, esto tuvo sus complicaciones, ¿no? Tuvo... Bueno, sus particularidades, a lo mejor porque, bueno, ya tiempo después de haber observado todo esto, Freud, pues también él se va dando cuenta de que la hipnosis no representaría una cura o un remedio o una práctica definitiva, ¿no? Para la cura de todos estos síntomas, porque era en principio, tal vez en esa época, pues el recurso más usado como para curar a estas mujeres. Pero pues Freud se va dando cuenta de que tampoco es posible por ese medio del todo, puesto que muchas mujeres o personas no eran hipnotizables. ¿Sí? O de una mente en la que se pudiera acceder de esa manera. Sí, porque justamente, y él lo menciona, que él tampoco tenía como ciertas características que hacían favorable la hipnosis. Pero sobre todo, como tú lo mencionas, que hay gente a la que él trató de hipnotizar y por más que intentó, pues no se pudo, no se podía. Y pues entonces, pues, ¿qué le quedó? Pues empezar más bien como a escuchar. Esto obviamente con trabajos de otras personas con las cuales él tenía contacto y iban como mostrándole ciertos avances de ciertos casos que ellos tenían. Entonces de repente él se topa con uno de sus amigos y empieza a ver que los síntomas de esta persona, la persona paciente, iban teniendo cierto sentido con su decir, con lo que había pasado, con su historia, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces es también como una especie de, ¿cómo decirlo? Parteaguas, literalmente, ¿no? Sí. Entre una práctica y otra, en donde va surgiendo más esta cuestión de cierta técnica, digámoslo así, dentro del psicoanálisis, en donde Freud se va dando cuenta que la palabra tiene muchísima importancia. Lo que la paciente llamaba cura por la palabra, porque lo curioso es que ella le hablaba a su doctor, le platicaba qué sentía, qué sucedía, encontraba cierto sentido, recordaba ciertas cosas
y el síntoma desaparecía. La cuestión es que obviamente, para no hacer largo el cuento, ya después, mucho después, Freud se da cuenta que no solamente es recordar sucesos, eliminar síntomas, etc. Lo importante aquí es, digámoslo así, mencionar la importancia que Freud vio en la palabra de sus pacientes para poder acceder a todo aquello que los hacía padecer. Hay una historia inclusive de una paciente que cayó a Freud y le dijo: déjame hablar a mí. Sí. Literal, lo tuvo que callar y le tuvo que decir: permíteme a mí hablar. Sí, pues ahí fue cuando se dio cuenta de que tenía que él dejar hablar a sus pacientes. Exacto. Sí, tanto como preguntarles cosas, como para indagar, que precisamente es eso uno de los métodos que se utiliza ya dentro de la de la práctica analítica, que también en principio fue que él la llamó así. El de tal vez más que como el médico que deja su conocimiento sobre del padecer del enfermo. Exacto. Más un desciframiento en el decir del enfermo, que así es como se trabaja, como adquiriendo cierto sentido en lo que se dice, puesto que no es como que se tengan a lo mejor recuerdos en orden cronológico. A lo mejor un recuerdo te viene ahorita y al rato viene otro de años después, ¿no? Hablándolo así como en un tiempo medido. Sí, es lo que dicen tiempo lógico. Sí. En lugar de un tiempo lineal y cronológico, sino más bien un tiempo distinto en donde el lenguaje funciona así, de una manera lógica, y las asociaciones que uno va haciendo se van haciendo de una manera totalmente distinta. Por ejemplo, a nosotros que estamos platicando día a día con alguien, o contamos una historia o una anécdota, en donde siempre tratamos de llevar un tiempo cronológico. Sí, es precisamente eso es lo que le pedía Freud a sus pacientes, que se dejara llevar por, digamos, el influjo de ideas. Sí. Las ideas que le vinieran a la mente, recuerdos, todo, que no dejase pasar pues alguna ocurrencia, ¿no? Por más ridícula o penosa que fuera esta cuestión. Es como la conversación que podemos tener día a día o incluso ahorita, dejarse llevar como por ese hilo conversatorio, ¿no? Sin tanto buscarle un orden, puesto que finalmente el sentido se iba adquiriendo conforme iba hablando el paciente o iba el tiempo también de sesiones, digámoslo así. Exactamente. Y entonces él, Sigmund Freud, con toda esta práctica y experimentando, obviamente, teniendo en cuenta, digámoslo así, todo el influjo de las palabras, pues va creando toda una teoría, toda una técnica basada justamente en la palabra, en el lenguaje, que después otros teóricos van a tratar de sistematizar mejor y sintetizar de una forma muy distinta, pero sosteniéndose siempre en la base de la palabra, del lenguaje. Entonces, obviamente, Freud se va dando cuenta cómo todos estos síntomas, todos estos padeceres, fobias, obsesiones, etc., tienen un sentido dentro del lenguaje. Y dentro de la historia del paciente. Exactamente. Pero, bueno, ¿cuál es esa manera de traer esa historia? Pues la palabra. Obviamente el paciente es quien cuenta su historia, quien cuenta sus sueños, quien cuenta sus fantasías, pero dentro de ese contar y de esas palabras y de ese lenguaje, Freud se va dando cuenta que se hace presente algo que muchas veces son pequeñas fallas en la lógica, en cierta normalidad, actos fallidos, por decirlo de alguna manera, que de repente alguien cambia una palabra por otra. Y que entonces es curioso porque va contando algo importante y la palabra se cambia. Y resulta chistoso. Y entonces Freud se va dando cuenta que preguntando justamente qué pasa en ese tipo de fallas, qué pasa con ese tipo de sueños, se va dando
va encontrando cierto núcleo, ciertas cositas que por ahí estaban anudadas y que entonces al ir platicando, al ir simbolizando de una manera totalmente distinta lo que estaba pasando, había cambios en sus pacientes. En algunos sí, en algunos más complicado, pero bueno, eso es lo interesante justamente de este antecedente bastante importante de Sigmund Freud, el psicoanálisis, ¿sí? Que como tú lo mencionas, no él solo, y obviamente quizás tampoco fue el primero, pero tal vez llegó como a abordarlo, ¿no? Sí, a estructurarlo. De sintetizarlo, de acomodarlo, sí, digámoslo también, de cierta manera, conforme su práctica le iba dictando también, porque digamos que si bien teóricamente él era un estudioso, sí, pero también tenía... Y un médico, además, sí tenía conocimiento también del padecer físico, ahí sí ya, o sea, podía a lo mejor con más facilidad determinar si, por ejemplo, una paciente histérica realmente tenía alguna afección física o realmente también obedecía a cierto orden psíquico, ¿no? Porque entonces va de la mano también esta cuestión de lo físico y lo psíquico, y que también existe para él, en Freud, en su teoría, una vida psíquica. O sea, que no solamente, digamos, está una vida tangible, o por decirlo de alguna manera, sino también como en esta cuestión del relato del paciente, de su historia, de sus sentires, de sus, digámoslo así también, vergüenzas y pudores. Encontraba también ahí muchos sentidos, dependiendo de lo que en el relato de los pacientes iba aconteciendo, porque... ¿cuántas veces no nos ha pasado a lo mejor que hemos sido testigos de algún suceso y nosotros lo contamos de alguna forma, pero resulta que un vecino también lo vio, pero como lo vio desde otra perspectiva ya lo contó diferente, o desde sus antecedentes como vida? También ya ocurre ahí dentro en lo psíquico ocurre algo diferente, que es lo que también le da mucho sentido a la construcción de su teoría. Y sí, la singularidad del lenguaje de cada quien. Exactamente. La pequeña perspectiva que singularmente alguien puede tener. Y eso es algo bien importante, fíjate. Más allá de pensar en justamente el psicoanálisis como tal, a mí me llama mucho cómo es que esta persona, Freud, siendo médico, teniendo cierta formación, le da por querer cambiar, obvio no a propósito al inicio ni nada, pero sí querer como cambiar esta posición de no decir yo soy el médico, yo sé lo que a ti te sucede, sino detenerse un poquito, esas ganas de saber y querer decir pero ¿por qué pasa esto? Sí. Y si escucho mejor. Exactamente, aquí entramos también a lo que como en lo que él llamó la terapia analítica o la escucha analítica, es también esta posición, porque ahorita que mencionaste esto de que se encontraban fallos en alguna palabra, en alguna frase que el paciente iba diciendo, esto mismo también le permitió tal vez llegar a pensar, porque ya otros teóricos más adelante lo elaboran de otra manera, pero sí llegar a pensar que en esto de la escucha iba como para otro sendero, ¿no? Como para buscar de que si a lo mejor aparecía esta palabra fallida o este acto fallido, pensar de qué manera él tal vez podía indagar o a lo mejor intervenir, por ya llamarlo así, en el paciente, en lo que iba diciendo el paciente, en su historia. De alguna manera se dio cuenta de que estas pistas, aunque pequeñas o detalles, pero que eran a veces tan importantes para cada paciente, era lo que le permitía ya tomar otra posición dentro de la terapia misma. Sí, y dentro de su propio sufrimiento. No por nada se ha llamado también al psicoanálisis un método de investigación, justamente por esta cuestión de investigar, pero por medio del lenguaje, qué está pasando con ese padecer.
Y bueno, yo me acuerdo mucho de esta película del discurso del rey, en donde, bueno, muy buena película. Sí, recomendada, quien la haya visto, quien no la haya visto, véala. No voy a spoilear mucho, pero la cuestión es que me llama mucho la atención y me llamó mucho la atención ciertas escenas de la película porque el rey, el que va a ser rey, es tartamudo y a él le cuesta demasiado, sufre muchísimo al momento de dar un discurso. Sí, y qué importancia, ¿no? Para un rey dar un discurso. Es que era demasiado importante, más en esos tiempos donde la guerra estaba próxima. Sí. Entonces, era tal su sufrimiento, por un lado, por esta cuestión de que él no iba a ser rey, termina siendo rey, y después que no puede dar un discurso, que se le dificulta demasiado. Y entre estar yendo con distintos médicos que le daban ciertos remedios, no encuentra a alguien que le pueda ayudar. Hasta que va con una persona que no tiene títulos, nada. Y lo ayuda de tal manera. Lo curioso es que esta persona que lo ayuda se enfocaba mucho en investigar también la historia de este rey. De que el rey le contara sus problemas. Oye, ¿qué está pasando con tu papá? ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando con lo otro? Cuéntame esto. Cuéntame si tú sí quieres ser un rey o no. Cuéntame si... Cuéntame, ¿no? Sí. Y entonces, esta persona que le ayudaba a este rey tenía muy en cuenta y muy claro que tenía que investigar por medio de la palabra del rey para poder ayudarle en su padecimiento. Obviamente el rey no quería. ¿Qué rey quiere exponerse? Sí. ¿No? Pero lo curioso es que llega un momento en el que esta persona lo está presionando, le está diciendo que entonces le dice un montón de cosas y llega un punto en el que el rey le dice y le grita, sin tartamudeos ni nada, le dice: yo también tengo voz. Como una cuestión de quizás esta tartamudez que tengo, este síntoma, este padecer y este sufrimiento que tengo, es por no poder encontrar mi propia voz. ¿Dónde está mi voz entre todos aquellos que hablan, entre lo que tengo que decir y a quién le tengo que decir, etcétera, etcétera, etcétera? Adquirió ya un sentido para en ese momento en la película, ¿no? Exacto. Entonces, me llega a mí como recuerdo de esta cuestión de cómo a veces una persona que sufre no es escuchada. No, y bueno, no estamos tampoco como quitando méritos en lo absoluto de la práctica médica o psiquiátrica, pero sí es verdad que hay casos en donde el padecer o en donde la enfermedad se sufre de cierta manera y donde necesita ser escuchada y no hay nadie que escuche. En donde también la enfermedad, aunque parezca que no, requiere ponerse en palabras y requiere muchas veces, sin que uno se dé cuenta, que uno también sepa en qué está implicado, en su propia enfermedad, en su propio padecimiento. Entonces es algo también como bien interesante, la importancia que el psicoanálisis ha visto en la palabra con toda esta cuestión de la enfermedad y otros discursos, por ejemplo, más tecnológicos o científicos, que buscan reducir la enfermedad o el ser humano a una sustancia o a una combinación de genes, nada más. Donde ya no hay palabra, ya no hay discurso, ya no hay historia, ya no hay familia, ya no hay mitos, ya no hay miedos, pudores, como tú lo decías. Todo se vuelve una sustancia y una combinación extraña biológica. Y es lo que justamente leía hace ratito, un texto que se llama Sujeto ante la ley, violencia y culpa, de Gabriela Abad. Por si quieren buscarlo, está en internet. Y anoté algo justamente porque menciona
si todo es una combinación química, si todo está determinado biológicamente, el sujeto no es responsable de nada. Digámoslo así. Hablemos en estos momentos quizás de sujeto, persona, en donde si por ejemplo a mi padecer se le pone una etiqueta psiquiátrica, me dan mis medicamentos, yo no me pregunto en lo absoluto qué tengo que ver yo con mi propia enfermedad. Nadie me pregunta qué siento realmente con esta enfermedad. ¿Y cuántas veces no hemos leído, Diana, también muchos textos lo hacen notar, cómo la enfermedad es a veces un síntoma dentro de una estructura familiar? Sí, claro. Dentro de una cultura. Una sociedad. Exacto. No solamente es tiene que ver sus singularidades, sí, pero nosotros, vamos a decirlo así, como sujetos del lenguaje, estamos tan pero tan amarrados al lenguaje y a la cultura que también somos parte de. No puede quedar de lado. Entonces, me parece interesante y también con justa razón poner en duda todo este tipo de discursos tecnológicos, científicos, que buscan nada más reducir el padecimiento o el padecer, las enfermedades, a una categoría, a un medicamento. Sí, y no nada más a una categoría, y vaya que ya es de gran relevancia el pensar que solo se ha reducido a esa, pues digamos, a esa palabra pequeña, a esa categoría, a esa etiqueta. También estaba pensando un poco en esto también de la inmediatez, de la reducción del tiempo para un bienestar general. Es decir, que a lo mejor para una persona le asegure un tiempo a lo mejor de productividad más necesaria durante un tiempo más prolongado, sin casi tener tiempo a una enfermedad, digámoslo así, ¿no? Exacto. Por ejemplo, si tenemos un padecer, una enfermedad física, pues digamos, vamos al médico, nos receta una pastilla y nos diagnosticó gripa o una infección estomacal o algo así, pero hasta ahí, ¿no? Digamos que no va a ir como más allá de cierto tiempo del que para lo que el medicamento está prescrito, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando a lo mejor se trata de todo lo que ya hemos mencionado, de un padecer anímico, a lo mejor algún trastorno, como lo llama la psiquiatría, a lo mejor de algún sufrimiento más, ¿no? El tiempo, a lo mejor en una terapia, es prolongado, pero también ante la presencia de esta inmediatez también hay terapias llamadas cortas, que tienen determinado número de sesiones o determinadas actividades, enfocándose en la situación del momento, ¿no? En la problemática de la persona. Y no queremos tampoco como desdeñar las prácticas que se hacen desde esta perspectiva, pero sí hacer como la diferencia entre lo que sería una terapia de este tipo a lo que sería a lo mejor en este sentido a una terapia o un método más analítico como el que ya hizo Freud, ¿no? Desde ese sentido. Y esto lo menciono porque Freud menciona que en este método, pues al estar indagando, al estar buscando, al estar desmenuzando en la historia, al estar como escuchando a esta persona, ya de entrada él sabía que no iba a ser una cura ni inmediata ni pronta, que iba a llevar su tiempo, iba a llevar su método, su forma de cura, digámoslo así. Y me llama la atención por lo que mencionabas ahorita, en ese sentido de la escucha y de quien escucha y de lo que se hace en estas prácticas
de la terapia. Sí, claro, porque además es como más sencillo este tipo de cura técnica, por decirlo de alguna manera, esta cura rápida, por ejemplo, a una especie de cura que quizás lleve más tiempo y muchas veces no te garantice un resultado, digámoslo, más analgésico que otras, en donde sea un bienestar, pues sí, más rápido, pero también quizás a otro costo. Es como la ironía, ¿no? Lo mencionabas de que a veces, por ejemplo, uno enferma y pues lo quieren curar más rápido para que vuelva a producir y vuelva a estar como en el trabajo, etcétera. Pero qué tal que pensamos también que uno se enferma justamente por eso, por estar en un ritmo de vida que muchas veces exige demasiado, pero tampoco es algo que se ponga mucho en cuestión. Si te das cuenta, uno se enferma porque no se cuida, uno se enferma porque se las tomó muy frías, por ejemplo. Uno se enfermó por esto porque comió algo malo, pero nadie dice, oye, es que quizás te enfermas por tu trabajo, oye, quizás te enfermas tanto porque pues también has estado bien triste estos días. Oye, quizás date cuenta que hay otras cosas que también influyen en tu cuerpo. Y no es muy común que también se le ponga como en perspectiva este tipo de cuestiones. Ni siquiera que la propia persona sea la que diga, me estoy sintiendo así en mi trabajo, o me estoy sintiendo presionado, o me estoy sintiendo triste. Sí. Y quizás uno pueda darse cuenta de que muchas veces esa enfermedad es como un pedir a gritos que algo se escuche, que nadie está preguntando y que nadie está escuchando y que nadie está poniendo en perspectiva. Entonces es muy importante y es como para tomar en cuenta. Tú y yo platicábamos hace unos momentos. Yo te pregunté, ¿qué te parece si crees que estaría mal que abordemos el tema que está pasando recientemente en Querétaro, actualmente en estos días? Pues sí, muy reciente. Sobre ciertas notas, ciertas noticias, que además de la violencia, que ha habido personas que aparentemente pues se han quitado la vida. No es un tema nuevo. Yo cuando iba en la preparatoria, justamente nuestro maestro de psicología, fíjate, nos comentaba cómo Querétaro era el primer lugar en suicidios de jóvenes, sí. Y que eso tenía tiempo. Entonces no es algo nuevo, no es algo reciente. Recientes son estos hechos y quizás sonados, porque hay quizás muchos que no nos enteramos. Pero quería hablar de este tema con toda la delicadeza posible y la seriedad también posible, porque lo merece y lo amerita. Porque, pues bueno, han sucedido estos casos de personas que pues se han subido aquí en Querétaro, México, a, ¿cómo se le puede decir? ¿Monumento? Pues bueno, los arcos. Sí. Bueno, un lugar bastante conocido de aquí de Querétaro, que son los Arcos, un acueducto. Pero bueno, gente que se ha subido, que ha estado arriba y que recientemente y muy lamentablemente una persona perdió la vida. La cuestión aquí más bien es la reacción de la sociedad ante esta cuestión. Sí. Entre las notas, entre los comentarios, yo he leído en Facebook, por ejemplo, que piden a gritos un hospital psiquiátrico y notas y notas sobre la depresión y que la depresión esto y que la depresión otro. Y yo te decía a ti, qué curioso, ¿por qué etiquetar algo así con el mote de depresión? ¿Por qué inmediatamente colocar suicidio es igual a depresión? Sí.
como si no hubiera otra posibilidad, como si no tuviera ninguna voz ni ninguna expresión. Tampoco la tendrá esa persona que lamentablemente falleció. Sí. Pero la cuestión es esa, la cuestión es cómo en estos casos y en estas cuestiones pues no se busca tampoco escuchar. Y no digo todo el mundo, porque conozco personas y conozco lugares donde siempre se busca dar una escucha. Pero pues es curioso cómo el gran grueso de la sociedad pues no se preocupa en escuchar ni en querer escuchar, sino en normalizar algo que sucedió, poniéndole el nombre de depresión. Algo que no sabemos si fue así o no fue así, o si es por eso o no fue por eso. Sí, no se sabe al final. Es también algo que me llamaba la atención a mí desde un principio, con estos hechos que son sí lamentables, o sea, pues no nos gusta ver, ¿no? Como que sucedan estas cosas y pues nos toca de cerca, pues tal vez no conocíamos a estas personas o a esta persona que falleció, pero nos toca de cerca y nos toca preguntarnos también pues qué está pasando un poquito, ¿no? Sin hacer a lo mejor alusión directa a esto que mencionabas, ¿no? De la depresión junto con el suicidio. Sí me llamaba la atención algunas notas, pero realmente también acordémonos y bien sabido es también que muchas de estas noticias pues digamos ocurren cierto tiempo, duran cierto tiempo y a la semana siguiente, al mes siguiente ya se olvidaron de nuevo. Es decir, a lo mejor no es que estemos bombardeándonos tan seguido de estas cosas o queriéndolo recordar muy forzosamente, pero también cuando vuelven a suceder hechos como estos, muchas veces pensamos que qué tan nuevo es, ¿no? Como lo acabas de mencionar, si hay un antecedente, si desde hace cuántos años suceden estas cosas, de si hay alguna atención para estas situaciones o hay algún antecedente también, ¿no? Y no nada más en la particularidad de estas personas que deciden llevar a cabo un acto, sino también desde la perspectiva en general, porque esto se hace pues social, o sea, se hace parte de una comunidad también, de un estado, de un país, o sea, digamos, vamos de lo particular a lo general y de regreso. O sea, porque algo está hablando, sin decirlo con palabras, algo se está diciendo. Exacto, sí. Estoy totalmente de acuerdo y me gustó cómo lo acabas de comunicar, porque yo entre todos los comentarios de Facebook, etcétera, pues bueno, había mucha gente diciendo que también es que uno no va al psicólogo. Es lo que te digo, como dando por hecho que alguien, digámoslo así, decide en algún punto quitarse la vida porque no fue al psicólogo, porque se sentía triste, porque era depresión. Pero también es justamente lo que venimos platicando: escuchar y darle la palabra a alguien que quiera mencionar algo. Sí. Y muchas veces, y lo voy a decir así, quizás hay veces en que sucede y no se tenía planeado y no se quería, y quizás no era una persona triste la que lo hizo. Sí. Y quizás tampoco tenía un diagnóstico psiquiátrico y termina haciendo algo así, porque un mal día le puede tocar a cualquiera. Y como tú y yo hemos visto en la carrera, y lo voy a mencionar, a veces la cordura es tan frágil, no nos damos cuenta que todo esto que llamamos cordura, todo esto que llamamos razón, sí, es algo que está ahí, o pero normalidad. Exacto, es algo que está ahí, pero que en un momento dado alguien puede tener un mal día y todo se puede descontrolar. Y claro, yo aquí quisiera mencionar también que no todo lo que se pueda mencionar acerca de algo que sucedió, la causa y el efecto, digamos, nada es como determinante, por así decirlo. O sea, si a lo mejor ahorita nos mencionas, ok, todos podemos tener a lo mejor un mal día,
pero tampoco ello querrá decir que todos aquellos que tengan un mal día, pues vayan a incurrir en estos actos, ¿no? Y de igual manera en lo general, o sea, es como es muy complejo el tema, realmente es muy complejo. Por eso yo fíjate que tenía demasiadas dudas en abordar algo así, porque es un tema realmente muy complejo y quien realmente pudiera opinar no está. ¿Sí me explico? Quien realmente lo ha hecho no puede dar su testimonio sobre algo así. Entonces, por eso lo mencionaba, siendo muy respetuosos, me quiero enfocar más como a la cuestión social de los demás, lo que los demás decimos y lo que los demás, en qué postura estamos ante estas cuestiones. Lo quise retomar por esta cuestión. Nosotros estamos platicando en este podcast sobre la palabra, el título, ¿no? Hablando se cura la gente. La importancia que tiene la palabra al momento también de una propuesta de cura, en donde también la palabra tiene que ver muchísimo con nuestra historia, con nuestra enfermedad, con nuestro sufrimiento. Pero entonces, te decía, lo que yo leía en esos comentarios, en estos sucesos, en estos hechos, es gente mencionando esto, ¿no? Es que estaba enfermo, es que esto, es que por qué no van al psicólogo. Pero mucha gente también diciendo, es que pues te tomas una pastillita y ya. Sí. Para la depresión existe esta y esta pastilla. Sí, o para cualquier... Sí, a mí me sorprende, por ejemplo, el conocimiento ya general sobre medicamentos y sobre diagnósticos. Con tanta información disponible, ya es imposible que alguien no encuentre de volada qué medicamento tomar para la depresión, qué medicamento sirve para esto. Y entonces a mí me saltaba mucho justamente lo que mencionábamos, este discurso que a todo le busca callar con una pastilla, que a todo le busca poner como un tapón, por decirlo de alguna manera. Y tú lo mencionas muy bien. ¿Por qué callar algo que está tratando de comunicarnos algo? De decir, eso no es solo de una persona, es de una sociedad, de una cultura, de todos nosotros. Porque sí, es como te decía, es más sencillo buscarle la culpa a un padecimiento, buscarle la solución a una pastilla, que darnos cuenta que quizás como sociedad también, más allá, lo pongo desde esta perspectiva, porque también tengo en cuenta que obviamente cada quien tiene su propia singularidad, pero que no escapa de una sociedad, y que entonces una sociedad discursiva que tiene toda esta cuestión del capitalismo y del consumismo y de la producción y en un ritmo de vida súper acelerado, en donde todos somos vistos como competencia de otros, pues entonces también nos puede llevar a ser y a sentir de cierta manera. Sí, y ¿sabes? Ahorita se me ocurrió que también, así como hay distintos dispositivos o discursos que también la ironía se vale de que decir un discurso también puede callar, hay distintos dispositivos que así como hacen tal vez insonoro una cuestión, una situación, también es de importancia mencionar que una escucha, o sea, aunque sea, digamos, un actor pasivo, por decirlo así, que no lo es, una persona que escucha puede hacer gran diferencia a lo mejor que no se escuche aquello que se está viendo y sucediendo. Y bien lo mencionaste ahorita con, en el anterior podcast, con lo de la imagen, que a lo mejor vemos acompañado de una imagen o un video cierto suceso, pero y luego ¿qué se menciona de él? Aparte de los comentarios, digamos que existe una comunidad cercana, pero a lo mejor se crearía una gran diferencia si a lo mejor también se escuchara a aquel que le tocó vivir de cerca alguna situación
que a lo mejor haya puesto en peligro su vida o la de otros, ¿no? O en diversas situaciones, pues, que a lo mejor causaron un gran malestar o una gran tristeza, una gran desdicha, no sé. Porque es importante también hablar de ello y alguien que se escuche, y eso marca una gran diferencia. Sí, exactamente. Alguien que esté dispuesto a querer escuchar, simplemente. Yo, bueno, esta experiencia de el servicio social, por ejemplo, me trae recuerdos de, yo tenía el papel a veces de entrevistar personas que llegaban como nuevas a pedir una especie de atención psicológica o psiquiátrica. La cuestión es que, pues bueno, quien es nuevo, quien fuera nuevo, tiene que llegar, pedir su cita, agendar una entrevista inicial. Y bueno, ahí entre los que estábamos del servicio social, pues nos rolábamos o a ver quién le tocaba. Y pues ya, a veces pasaba yo, a veces pasabas tú, que también estabas ahí en el mismo lugar, a veces pasaba alguien más de nuestros compañeros. Y bueno, nos tocaba gente, como lo platicábamos, ¿no? Gente que llegaba a desahogarse. Gente que llegaba a como si fuera no una entrevista, sino una primer sesión de terapia. Sí, así parecía. Buscando literalmente alguien que escuchara tantas cosas que ahí esa persona traía. Y era complicado porque uno, como parte de la institución, tenía que llenar un formulario, unas hojas y pues así un estudio y un estudio socioeconómico y una entrevista más enfocada a, ¿cómo decirlo?, a la situación emocional, entre comillas, de la persona. Y era tan complicado porque de por sí las personas llegaban angustiadas, unas más que otras. De repente le lanzabas una pregunta de que si esa persona había estado escuchando voces, que si se había pensado en matar, que si habías tomado drogas, etcétera, que cómo se llevaba con su mamá, que cómo se llevaba con su papá. Y se volvía complicado y había personas que estaban molestas y había personas que se ponían a llorar contigo. Bueno, no contigo, sino ahí, pues. Y había personas que les costaba más hablar y otras que les costaba menos y otras que se extendían hasta por 1 hora hablando. Todas esas personas que buscaban una escucha. Y ¿te acuerdas lo curioso que a veces salíamos y a veces había compañeros que también salían y lo que buscaban era decir que se sentían tensos, decir que había sido una entrevista súper pesada, expresar y sacar toda esa tristeza porque era real, que a veces lo que te dicen te llega a afectar de un montón de maneras que tal vez ni siquiera te puedes imaginar, nada más estando ahí. Y como hubo veces compañeros que les tocaban 3, 4 entrevistas al día y que salían súper tensos y a veces con una actitud pues así como de querer platicar, de querer buscarnos y ni siquiera ir con cada uno, ¿no? Sino estar ahí en el lugar en común y empezar a hablar y decir que esta entrevista estuvo así, que esto estuvo así, que esto me hizo sentir así. Sí, claro, era pues impactante a veces estar pues ahí enfrente de esta persona que te comunicaba tantas cosas y no nada más con las palabras, sino con muchos sentimientos también. Exacto. Y pues sí, al final era, o sea, aunque no implicara un trabajo físico, implicaba sí un cansancio tal vez pues mental, no sé. Y sí, existía esta necesidad de decir más allá de lo que tal vez uno personalmente pudiera tener, también aquello que acababa de escuchar. Exacto. O sea, en esa función de la escucha también ocurre algo. Por eso mencionaba que no era como muy
pasiva la cuestión de la escucha por el hecho de no estar hablando, sino que también hay una función ahí activa, porque se busca, tal vez de aquello que la otra persona que está enfrente de ti te está diciendo, también se busca decirle algo, regresarle algo. Sí, porque, bueno, más allá de toda esta teorización, ¿no? De, por ejemplo, de psicoanálisis, en donde te dicen que, bueno, que por qué tienes que decir algo, etcétera, etcétera. Allí había casos fuertes, en donde había gente, literal, eran entrevistas de emergencia, y en donde había gente donde tenía demasiada angustia. ¿Cómo puedes dejar ir a una persona así? Nada más, como completar un formulario y ya. Sí, no era sencillo por ese lado. Sí, simplemente, ¿qué actitud tomabas, pues? Al ver a una persona con una angustia enorme, llorando, desesperada. Uh-huh. ¿Y qué te preocupaba? Si entonces era solo llenar el formulario, si simplemente enfocarte en las preguntas, si escuchar un poco a esa persona, si decirle algo, uh-huh. Simplemente una palabra de persona a persona, tal vez, porque no eres su terapeuta, no eres su psicólogo en ese momento, eres la persona que está teniendo el primer contacto con una persona que busca ayuda, sí, que está tratando de encontrar una ayuda para ella, para su familia, para sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo lamentable es eso, que tampoco a veces la misma institución quiere escuchar. Sí. Quiere tampoco, pues, hacerse responsable de todas esas cosas que suceden. Como todo esto, relacionándolo con la importancia de la palabra dentro de estas uh-huh. instituciones o estos, ¿cómo le decían esto? Brownstein. Ay, se me fue la palabra. Pero bueno, estos ¿dispositivos? Estos dispositivos psicología, etcétera. Psiquiatría. Exacto, psiquiatría y el psicoanálisis también. La importancia de la palabra, del decir. ¿Por qué? Porque tiene una importancia más allá de la que nosotros nos imaginamos. Uh-huh. En donde la palabra, si bien, como decíamos en el primer podcast, muchas veces sí sirve para comunicar. Muchas veces servirá para decirle algo a alguien, pero inclusive también sirve para hablar con nosotros mismos en la soledad. Entonces, ¿cómo todo este lenguaje, esta palabra, tiene justamente sí un peso enorme en lo que somos, en lo que sentimos, en lo que pensamos, fantaseamos, deseamos, etcétera? Uh-huh. Y cómo la misma palabra puede posibilitar inclusive una vía para una curación. Sí, ahí es como... A mí me parece como muy curioso y casi hasta... Bueno, en este mencionar de que pudiera ser un gran poder el de la palabra, porque lo tiene en tanto uno comienza como a mencionar ciertas cosas y ya le causó algo al otro, ¿no? A otro que aquel que es el que está escuchando finalmente. Y es que hay una mención de que en este influjo que se crea a través de las palabras siempre va a haber una respuesta. O sea, de aquel que habla siempre se va a encontrar con una respuesta. Y viene de aquel que escucha. O sea, ya sea uno, dos o tres o más. Finalmente la respuesta se crea a partir de que alguien ya dijo algo. Y en esa interacción también y cuenta mucho. Pues la importancia es grande. A mí me ha gustado como este tema mucho. No sé a ti, Alan, ¿qué te ha parecido? Me ha gustado. Yo te comentaba al principio del podcast anterior cómo se me había dificultado el tema de la palabra, porque quizás es también hablar de uno mismo.
porque somos palabra y somos lenguaje. Y es como justamente hablar de uno mismo, desde uno mismo. Uh-huh. Y cómo es complicado hablar de uno mismo. Cómo es complicado referirse a algo que le pertenece a uno mismo. Pero también me ha parecido muy interesante todas las reflexiones que hemos mencionado. Quizás pues a veces nos damos cuenta, ¿no? Que no es como que llevemos un super guión estructurado, sino que queremos dar pie a todo este tipo de ocurrencias y todo este tipo de anécdotas Uh-huh. que enriquecen más y por algo vienen a asociación. Uh-huh. Sí. Por algo se hacen presentes también. Me ha gustado, me ha llamado mucho la atención y como yo te he mencionado a ti, Diana, a mí en especial me gusta mucho la atención. Me llama mucho la atención y me gusta mucho esta parte de, ¿cómo decirlo? No sé si una parte ética dentro de ciertas prácticas terapéuticas. Uh-huh. Y me ha gustado mucho traer también a la mesa y al podcast ciertas preguntas y cuestionamientos sobre tanto qué está pasando con lo que hemos visto actualmente, como también con la importancia y la relevancia que tiene el lenguaje para nosotros dentro de todas estas prácticas también, en donde quizás quien nos escuche pueda ponerse a investigar, le llame la atención, o quizás haya algo que nunca había escuchado y también le parezca interesante, o, ¿por qué no?, discernir y decir, ¿sabes qué? Esto no, a mí no me late y esto no me gusta. Y esto para mí es así. Sí, claro. Como toda singularidad que mencionaste. Ajá. Que cada persona y cada uno también puede encontrar la cura en distintos tipos de lugares. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, claro, porque también es cierto que no para todos está hecha la misma cosa. No. No. No, simplemente como un tema que quisimos abordar y que nos parece importante. Que muchas veces no se platica, que tal vez muchas veces no se pone en la mesa o se hace mención. Sobre todo creemos que es pertinente en una actualidad en donde existen muchísimos discursos que a veces no permiten el flujo de una palabra. Y sobre todo cuando se trata de salud, enfermedad, normal, anormal, locos, no locos. Y en donde por un lado tiene gran peso toda esta cuestión cientificista que, como tú lo mencionaste, acaba con otros discursos, termina con haciendo a un lado a otras prácticas, las desecha. Sí, sí. Y la única válida parece ser esta opción psiquiátrica médica en donde tienes que tener un diagnóstico psiquiátrico, un título casi pegado en la frente con un trastorno mental y recibir medicación. Qué bueno. Qué bueno que existen otras alternativas. Personas de México y de otros países que tienen otro modo de práctica también, en donde, bueno, tampoco es que todo sea consumido por un mismo discurso, por una misma línea, sino que también existen otro tipo de prácticas que ofrecen justamente un espacio a la palabra. Sí, sí, esto es lo importante aquí. Bueno, con este tema es lo importante aquí, como hacer hincapié en que la palabra pues va a estar presente en las distintas prácticas o en las distintas terapias o en los distintos discursos también. Exacto. La cosa acá que hemos hecho también diferencia es en que desde dónde viene esta palabra, ¿no? Si viene del lado del que se aqueja o del lado del que sabe. Exacto. O de qué lado o cómo se combina o cómo se juega ahí esa relación. Para que pues finalmente lo que se busca es como esta cura, por llamarlo así, o búsqueda de bienestar o estar mejor o no sé. Cada quien lo llamará también a su manera, puesto que
cada quien busca algo, ¿no? Siempre se busca algo y se está constantemente en ello, pero así como compartirles también pues estos puntos o estos temas, como para también ayudar a la reflexión y al cuestionamiento, y nos encantaría que nos comentaran también por ahí sobre alguna cosa que les haya llamado la atención en y los anteriores podcasts con los distintos temas, y también para ver también como de qué podemos charlar también más adelante. Si algo les llama la atención, pues estamos también muy abiertos a dedicarles un tiempo para hablar de ello. Sí, para investigar y para dar como nuestra perspectiva, quizás tal vez lo que encontremos investigando o algo así, o anécdotas o historias que tengamos también nosotros por ahí. Uh-huh. Porque bueno, un par de personas se nos han acercado y nos han hecho comentarios bastante alentadores. Nos han hecho saber que nos escuchan y que están ahí escuchándonos, y la verdad es motivante saber que justamente esta palabra se escucha. Entonces, pues bueno, ha sido un viaje largo el de hoy, y quizás sea tiempo de terminar el podcast. Pero bueno, Diana, ¿quieres decir algo último? Sí, que estamos y estoy agradecida por aquellos comentarios que nos han hecho llegar, y esperamos tener también como más participación por parte de quienes nos escuchan, para también poder seguir elaborando en este programa. Y nada más, me ha gustado el tema también. Muy bien, y pues bueno, con esto nos despedimos. Esperemos que les haya gustado mucho el tema de esta ocasión. Y bueno, nos despedimos. Que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche. Y nos vemos la próxima. Hasta pronto.